Sin lugar a dudas, cada conversación es una oportunidad de conocer las personas, conocer esa parte tal vez que no es lo tradicional. Por eso digo que aquí conocemos el alma cuando hacemos estas entrevistas, para buscar algo más que las noticias. También es tener la oportunidad de poder conectar con la historia de cada una de las personas que nos acompañan en este tribunal de la tarde. Por eso hoy me place recibir a Andy Ariel. Me decía que te puede decir triple A. A ver, el segundo apellido, a ver. Ariel. No, Andy Ariel Aquino Novo. Andy Ariel Aquino, o sea que es triple A, triple A-N. Sí. Qué placer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Sumamente feliz de recibirte. ¿Cómo te presento? Un amante de la cocina, amante de los postres, ¿cuál sería la mejor presentación? ¿Amante de los postres? Amante de los postres. Pero antes de llegar a los postres, hubo un flechazo a nivel de toda la magia que surge en ese lugar de la casa que yo denomino como que en la cocina está el corazón. Sí. Por eso yo siempre digo que el quinto ingrediente es el corazón. El corazón. ¿Y cuáles serían los 4 primeros? Los ingredientes. Todo lo que vas a ir utilizando. Exacto. Ok. Hablemos de ti. Si tuviéramos que hacer una especie de presentación, Andy, ¿cómo te definirías a ti mismo? Como una persona que le gusta innovar, una persona que le gusta ayudar a los demás, una persona que siempre está ahí para su familia. La familia es lo primero. Háblame de tu familia. Muy bien, mi mamá es como mi fuente, ella es como mi guía. A mí me gustaría en un futuro ser como ella. A ver, ¿y qué tiene ella que tú digas? Y qué lindo escucharte, porque eres muy joven y hay etapas donde se va reconociendo como la grandeza de las madres ya, en algunos casos, ya cuando ya son muy mayores o incluso ya cuando no están en este plano. Y escucharte a ti decir que te gustaría ser como ella, ¿qué tiene ella de especial que tú quieras parecerte a ella? Una de las cosas que tiene especial mi madre es cómo ella no pudo sacar a nosotros, ella sola, en un principio, sin ayuda de nadie, siempre levantándose. Ella no... Qué lindo. Ella... Una de las cosas principales que yo admiro a mi mamá es cómo ella pudo salir adelante con nosotros 3, yo y mis 2 hermanas, criarnos a nosotros 3, y darnos los valores y todo que hoy en día somos. Excelente, qué lindo poder escucharte y al mismo tiempo aprovecho para enviarle un abrazo lleno de cariño y de muchísima admiración. La cocina, ¿cómo entras en contacto con la cocina? Déjame agregar otra cosa. Okay. Y también otra cosa, en un mundo donde una mujer en una relación que es de 2, hombre y mujer, cómo mi mamá pudo salir adelante ella sola, desde pequeña, criarnos a mí, a mis hermanas. Yo valoro mucho eso, el tamaño que ella nos dio, los valores, y por eso a mí me gustaría ser en un futuro como ella. Qué lindo. Andy, cuenta cómo llegas a la cocina, cómo te das cuenta que tienes arte. Sí, porque hay personas que están en la cocina y aún no han encontrado el arte de cocinar. ¿Cómo entra ese romance entre tú y los ingredientes? Mira, yo cuando entré a la universidad, lo primero que yo hice, mi primera profesión, que al final no la terminé, fue ingeniería en ciberseguridad informática. Ahí vale decir, ¡ay, Cristo! A ver, ¿y cómo se da ese proceso? Cuéntame. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegaba a la cocina, sea aunque sea un arroz con huevo o uno frito o un pan con queso, yo sentía como que yo me sentía más feliz en la cocina que yo estando en una computadora como programando,
diseñando. Wow. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, cuando dices en tu casa que estás en la universidad estudiando ciberseguridad, primero, ¿en qué momento fue? ¿Cómo lo compartiste? ¿Y cómo lo tomó tu familia? Como, ¿saben algo? Cuéntame ese momento, Andy. Bueno, fue como un shock, porque tú sabes que son dos carreras que totalmente son diferentes. Totales. ¿Qué dijo la familia? No, pero mi familia al final me apoyó en todo, Qué bonito. que es lo importante. No importó que yo me cambiara de carrera, mi mamá lo que me dijo, bueno, si eso es lo que realmente te gusta, vamos a apoyarte y darlo todo. Wow. Eso se llama respaldar los sueños, respaldar los sueños. Y esa familia, justamente, ese espacio donde puedes tomar una decisión que tal vez no sea la que las personas esperen y aún así, y a pesar de, y desde el corazón te apoyan en este sentido. O sea que excelente. Ahora, cuando comienza, me decían, y me gustó mucho, que no importaba el platillo que fuera a preparar, sentías que tu corazón latía, te gustaba lo que estabas haciendo. Entonces, cuando ya eliges formarte, fuiste a la universidad, cuéntame de ese proceso, a formarte, ¿cómo fue, qué tiempo duraste en ese tiempo, o sea, en esa parte formativa? Mira, yo duré 2 años en el Instituto Culinario Dominicano. Ellos tienen un VALAR que ellos lo avalen con UNIBE, con doble titulación. Excelente. Entonces yo ahí salí como chef pastelero. Entonces yo me quedé pensando y reflexionando. No quiero ser como alguien del montón que se dedica a hacer postres normales, postre tradicional. Y dije, quiero hacer algo diferente, llegarle más a un público que personas, hoy en día los pasteleros no le llegan. Por ejemplo, una de mis inspiración también en hacer postres saludables fue mi hermana, que tiene celiaquía. Ok, o sea que no puede comer gluten, no puede comer nada de harina, nada de esto. Exacto, entonces yo dije, cada vez que íbamos a un restaurante, que yo veía que muchas veces ella no podía comer nada porque en los restaurantes no ofrecían nada. Y yo dije, yo tengo que hacer como algo, una alternativa para abarcar todos esos públicos, la gente que son diabéticos, la gente que son intolerantes a la lactosa, mi propia hermana que es celíaca, ¿cómo yo le llego a ese público? Entonces me puse a hacer varios cursos con chefs españoles y ahí aprendí y entendí el ecosistema de los postres saludables. Súper, mira, vamos a enfatizar en esta parte, porque me imagino que algunas personas que escucharon postres saludables, dirán, saludables, sin azúcar, con azúcar, saludables. Ya mencionabas de que tienes opciones quizás de gluten free, para personas celíacas y demás, pero hablemos un poquito, si tuviera una definición, ¿cuál sería un postre saludable y que sepa bien, que tenga buen sabor? Para mí un postre saludable sería, te voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un postre, vamos a decir un bizcocho, y yo uso, vamos a decir zanahoria, aceite de semilla de uva, uso mantequilla y uso huevo. ¿Qué pasa? Automáticamente tú introduces el azúcar, ya deja de ser saludable, porque el azúcar hace daño. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que hacer, tú consumir el azúcar moderadamente. Okay. Porque cuando tú consumes el azúcar muy elevada, eso lo que hace es que eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué yo hice? Tratar de hacer un postre casi neutro, ni muy dulce, pero que esté ahí, al lavar. Okay. Es como cuando una gente se está bebiendo una taza de café, que tú dices, ¿y por qué esa gente en vez de echarle una cucharada o 2 cucharadas de azúcar, le echa 5? Que toma azúcar con café. Estás tomando una deliciosa azúcar con un toque de café. Sí. A mí particularmente me gusta el café amargo. Siento que ahí es que está como el verdadero sabor. Y el azúcar le cambia mucho. Pero ahora quiero preguntarte,
¿Cómo sería ese sabor de ese postre para que sea saludable con una cantidad reducida de azúcar? Y bueno, quizás la pregunta, alguien va a decir, bueno, obviamente que va a decir que tienen buen sabor, pero ¿tienen buen sabor? ¿Qué te dicen las personas luego de probarla? Mira, yo principalmente lo que me gusta hacer es resaltar lo que yo esté haciendo. Si yo voy a hacer un ejemplo, un bizcocho de zanahoria, yo lo que busco es que se resalte más la zanahoria. Que tú sientas el sabor a zanahoria. En vez de tú sentir un dulzor por el azúcar, que la zanahoria sea el protagonista. Ahora quiero irme, y vamos a volver luego a la parte de los postres, pero y dónde pueden llamarte. Pero me gustaría es, ¿qué sientes cuando haces realmente del amor una inclusión? En el sentido de que tu hermana ya puede disfrutar un bizcocho, un caramelo, un dulce, un mil hojas, o sea, hay tanta variedad que ella puede hacerlo. ¿Qué sientes? Mira, yo siento principalmente eh, orgullo lo que yo he podido lograr con mis manos, de poder conectar con ese público que han estado como eh, Perdiéndose oportunidades. perdiendo oportunidades, porque lamentablemente en nuestro país hay pocos negocios que se dedican a eso. Increíblemente. Y no entiendo la parte comercial, porque hay un público, cada vez más conoces personas que son o veganos, o intolerantes a la lactosa, o tienen problemas con el gluten, o sea que hay un mercado interesantísimo. Entonces, ¿cuáles opciones podemos encontrar en el Purely Baked? Ujú. A ver, ¿qué opciones podemos encontrar de postres saludables? Mira, ahí podemos encontrar postres sin gluten, postres sin lactosa, postres para diabéticos, postres sin huevo y postres también sin nueces para las personas que son alérgicas a las nueces, y a una variedad de ingredientes. Wow, qué bien. Entonces, pero ya que sabemos que esas son esa parte, pero por ejemplo, aparte del bizcocho, ¿qué más podemos tener? Aparte de un delicioso bizcocho, así en ese concepto de postre saludable. Todo tipo de postre. Todos. Mencióname algunos, a ver. El tiramisú, el mismo baklava, el mismo cheesecake y también mucha variedad de postres. Por cierto, vamos a hablar de este. Mira, yo quiero aquí mostrarlo. A ver si nos ayudas. Vamos a mostrar este postre y vamos a definir qué es. ¿Ok? Gracias a nuestro amigo y compañero Willy. Cuéntame, ¿qué es este postre? Ese es una galleta de amaretto. Galleta de amaretto. ¿Y cuál es, aparte del amaretto, quiénes pueden consumirlo? Personas que son alérgicas al gluten y personas que son intolerantes a la lactosa. Ok. ¿Qué tipo de harina tiene? Esa lleva harina de almendra. Delicioso. Si tú te fijas, yo lo que hice fue que la masa de la galleta la hice un poco muy baja en azúcar, y con el azúcar glass arriba le da el toque que le falta. Y el sabor está exquisito Gracias. del licor. Delicioso. Y tú sabes algo también que quiero agregar. Una de las razones por qué hoy en día existen muchas enfermedades de esas es porque la industria alimentaria ha modificado mucho los alimentos que hoy en día nosotros consumimos. Fíjate que antes una persona que era alérgica al gluten podía comer trigo. Una persona que antes bebía leche no le hacía daño y ahora le hace daño. ¿Por qué? Porque tú tienes una producción, vamos a decir, tú estás cultivando trigo
y ese trigo debe durar la cosecha 3 o 4 meses. Entonces, con todos esos conservantes, todo eso químico que le ponen, hacen que el proceso avance más rápido. Hacen que el proceso esté en vez de 4 meses, en 2 meses. Y todos esos químicos son los químicos que nos llevamos a nuestro organismo. Y esa es la clave principal de por qué existen muchas enfermedades hoy en día. Tal cual. Cuéntame, ya quiero conocer al experto pastelero, ¿no? Al chef pastelero. ¿Qué tan cierto que las emociones, como tú te sientas ese día, tiene algún efecto en los resultados del trabajo que realizas? Sí, es muy cierto. Cuéntame eso un poquito. Mira, yo por lo regular, Y es de verdad que me la estoy comiendo, o sea, no crean ustedes que no. Está deliciosa. A ver, cuéntame de las emociones y los resultados en la cocina. mira, yo por lo regular, lo que trato siempre de hacer, si un cliente me pide un postre y yo ese día me siento enojado, me siento frustrado, lo que sea, trato de cerrarme en mi habitación, reflexionar y calmarme, porque así mismo como tú entras a la cocina, eso mismo tú interpretas y eso mismo, así mismo te queda el postre. Si tú entras enojado, el postre te puede quedar mal, te puede quedar dañado. Yo por eso siempre trato de entrar feliz, de dar lo mejor de mí, de entregar siempre un granito de arena para que la gente pueda disfrutar de ese postre que no le pueda, ese postre que no le haga daño al organismo, al contrario, que le sea beneficioso. Háblame de la creatividad en la cocina. ¿Cómo tú lo haces? ¿Tú vas con recetas o tú vas cocinando un poquito aquí, un poquito acá, nuevo y luego una pizca aquí, o te manejas por una receta en específico y eres fiel a la receta? Mira, hay recetas que yo las sigo tal cual y hay otras que no. Por ejemplo, cuando yo veo una receta, vamos a decir, en internet, yo lo que digo, ¿realmente esa receta amerita tener tanto azúcar o amerita tener tanto eso? Y la voy analizando paso por paso y la voy modificando. Digo, es que esto le puede hacer daño al organismo, esto y esto. Y entonces trato de siempre tener como mi granito de arena. O sea, tú le das tu toque personal. Exacto, darle como mi toque personal. Que ¿Cuál, aunque- cuál sería eso, ese ingrediente que en un postre de Andy Ariel no faltaría? Que es eso que tú dices, mira, es que mi cocina lleva, de 10 cosas que yo hago, 9 o 11 tienen este ingrediente. Para mí, el ingrediente principal sería el amor. Porque así como tú haces las cosas que otra persona no te ve, como tú lo estás elaborando, a mí me gusta siempre que esa persona, por algo que yo hice, diga, mielquina, ese postre está buenísimo. Mira, porque mucha gente me han dicho de que yo he probado muchos postres saludables, pero no saben igual. Sí. No saben de que, bueno, porque la gente se mete en su mente como que los postres saludables es desabrido. Ya. Y eso es lo que muchos pasteleros han hecho hoy en día, que hacen un postre saludable, pero no saben hacer equilibrado. Ok, todos en la vida tenemos aciertos. ¿Cuál es esa ocasión que tú digas, wow, mira, hice este postre o postre igual, ese bizcocho, tal, X cosa, y la gente quedó fascinada? O esa persona me dio un testimonio que realmente me conmovió. ¿Cuál tú pudieras decir esa ocasión? Mira, a mí me tocó mucho una vez una joven que ella, su abuela era que le hacía el bizcocho de zanahoria. Y resulta que yo conecté mucho con ella, porque ella me dijo, wow, tú me transportaste Qué lindo. a cuando mi abuela me hacía ese bizcocho.
sabe como si fuera ella que me lo hizo. Ok. O sea, es que también la cocina tiene esto, que los sentidos, que son los que a través percibimos la vida, tienen memorias. Sí. Y ese bizcocho supo tenía un sabor a esas conversaciones con la abuela. Es increíble. Es Pero como... también uno tiene cosas buenas. Perdón, ¿decías? Ah, disculpa que te interrumpa. Es como tú ves que hay personas que se ponen a hablar con las flores y tú dices, no, pero esa persona es loca. Pero son seres vivos. Así mismo nosotros somos los pasteleros. Nosotros... ¿Tú vas hablando? No, cuéntame esa parte. A ver, cuéntame cómo es el proceso, Andy. Aquí, dime, ¿cómo se da? Es como que por el instinto, ya un ejemplo, yo no tengo que poner un tiempo, ya como que por el instinto el bizcocho me habla, como que me dice, ya estoy listo, o ya no tiene que batir más, porque si bate más se te va a dañar la receta, es como todo por instinto. No, conexión. Entonces, Ajá. pero así como que te recordó esa abuelita, también no ha habido uno que otro error, fracaso, vamos a decir. Siempre hay... Siempre, cuéntame, vamos a decirle, esa oportunidad de aprendizaje. O sea, nosotros no llamamos fracaso, nosotros, Andy y yo le decimos esa oportunidad de aprendizaje. Cuéntame de esa oportunidad de aprendizaje, Bueno, mira, en la cual se guayose. hubo una vez que yo iba a entregar un bizcocho a las 8 de la mañana. Resulta que yo empecé, porque yo dije, no, yo lo voy a dejar a última hora, yo lo hago rápido. Yo empiezo como a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, yo lo estoy haciendo y todo, me dan como las 1 de la mañana. Resulta que yo decorándolo, el bizcocho se me cayó, por una parte, se me dañó. Y yo, mielquina, ahora cómo yo consigo estos ingredientes, porque tengo todo cerrado. Por suerte, el ingrediente clave que yo necesitaba, yo lo podía encontrar ahí en el Dragón de Oro, que tú sabes que los chinos, 24 horas. Los 7 días de la semana. Yo dije, bueno, déjame coger un Uber y irme para allá. Y así lo hice. Y a las 8 entregaste. Ajá, porque yo, cuando me pasó ese suceso, yo un ejemplo, me senté y reflexioné. Y dije, tengo que tomar una decisión. Ya yo me comprometí con el cliente, entonces ahora yo tengo dos decisiones. Una, agarro y hablo con el cliente y le explico la situación, lo que pasó, para llegar a un acuerdo, si yo tengo que depositarle lo que él me depositó, o como yo ya me comprometí a hacerlo. Y dije, no, es que ya yo me comprometí. A mí no me gusta quedarle nunca mal a los clientes. Entonces dije, no, vámonos, que yo puedo. Y yo mismo me motivé y diciendo, esto fue un fracaso, no importa, eso fue una piedra en el camino. Vamos a cruzarla. Vámonos con todo. Vamos, exactamente. Ahora, háblame un poquito de esa parte que tiene que tener todo pastelero y más como tienes productos saludables que van para personas que tienen necesidades diferentes. Decíamos el caso del gluten, una persona que tenga una intolerancia al gluten, prueba algo, aunque sea mínimamente, y puede tener una reacción en su cuerpo. Entonces, ¿cómo manejas eso de la seguridad para evitar contaminación cruzada, para evitar algún tipo de sustancia que pueda hacer daño? ¿Cómo te conviertes dentro de ese espacio que es tu creatividad también en un guardián de procesos? Mira, yo lo que hago es, yo tengo un loque, que en ese loque yo lo que hago es que guardo todos los ingredientes que son saludables. Si yo voy a usar un ingrediente que puede haber una contaminación cruzada, yo lo pongo lejos de la cocina, lo pongo en otro loque que no me pueda haber una contaminación. Y en caso de que en una receta yo lo vaya a usar, lo primero que yo hago es, primero uso ese ingrediente y después que lo uso, limpio mi cocina, todo, dejo todo limpio y entonces empiezo usando los otros ingredientes. Excelente, o sea que va con todo un proceso. ¿Cuáles decías las diferentes? Pero yo te dijera, ¿cuál sería, Andy, ese postre que yo dijera, es que ese es tu buque insignia, es el que no debe faltar cuando yo haga una orden? ¿Cuál sería? De la propuesta que tienes.
Mi postre insignia, el postre que me representa a mí, es mi tres leches de coco. Porque fue un postre que yo dije, mientras todo el mundo está ofreciendo tres leches normal, yo dije, no sé, como que tengo que crear algo diferente, algo como innovador. Y dije, ¿por qué no hacer un tres leches de coco? Y que el protagonista sea el sabor de coco. Has dicho en dos ocasiones el protagonista. Decías ahorita y ponías el ejemplo del bizcocho de zanahoria, que tiene que ser la zanahoria, y en el caso ahora, en este tres leches, el tema del coco. En la comida, o sea, en la comida y en la pastelería, debe de haber un ingrediente que se destaque en términos de sabor por encima de los otros. Depende de lo que tú quieras resaltar en ese plato. Por ejemplo, si tú vas a hacer un churrasco y tú quieres que en el churrasco se destaque dos sabores, vamos a decir la sal y la pimienta, tú lo haces. Pero por lo regular, yo lo que trato es resaltar dependiendo de lo que yo quiera lograr en el plato. Ok. ¿Qué pueden encontrar las personas? Por ejemplo, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo en Purely Baked? Lo de baked lo entiendo, horneado, pero háblame un poquito del nombre, ¿cómo surge? Mira, el nombre Purely Bake. Bake, ok. Oye, mami, que baked, y lo dije 3 veces. Bake, Purely Bake. A ver, En español viene siendo puramente horneada. puramente horneada. Cuéntame. Nace principalmente porque yo quise hacer como algo diferente. Yo dije, mientras todo el mundo hoy en día está haciendo esto, yo quiero como poner mi granito de arena, destacarme como muchos grandes chefs se han destacado en otros países. Yo dije, quiero que ese sea como mi logo personal, como conectar con la gente, con ese logo y con todo lo que yo hago. Súper. Has dicho otros chefs. Coméntame a quiénes admiras en la parte que tiene que ver en eso que te apasiona, que es la parte de la pastelería. Mira, de los chefs, yo tengo a Badi Balastro, un chef muy reconocido. Tengo a... Mira, te voy a mencionar unos cuantos que yo tengo. Okay. Que de los chefs que yo tengo, a Cedri, tengo a Albert Adrian, tengo a Mauri, que es un maestro en chocolate. Entonces, muchos de esos chefs, lo que yo me he sentido identificado con ellos es porque ellos han sabido diferenciarse por algo específico. Me explico. Ellos, pudiendo abarcar todo en la pastelería, se enfocaron en una sola cosa. Por ejemplo, Sidri se enfocó en hacer las mejores obras de chocolate. Y los otros pasteleros, hay una mujer también que se enfocó en hacer los mejores croissants. Delicioso. Entonces yo dije, ¿por qué no traer esas ideas de esos chefs a mi país, República Dominicana? Hacer como algo innovador, algo que todo el mundo, sin restricciones alguna, pueda saborear de un excelente postre. Súper. Cuando tú sales, por ejemplo, un almuerzo y después del almuerzo, pues el postre, usualmente, ¿qué tú pides? Cuando tú vas a un restaurante. Bueno, todo va a depender lo que tengan en el menú. Ok, pero generalmente lo que tienen siempre, la propuesta del carrito aquí, que es como muy, muy tradicional. Puede tener diferencia quizás de uno que otro restaurante, pero casi siempre el cheesecake, el tres leches, el tiramisú, ¿cómo se llama? El pastel de Santiago. Ajá. Pastel de zanahoria. Usualmente, ¿cuál tú pides? Yo trato de ver en el menú algo como que yo nunca he probado y digo, pero este nombre me parece interesante, vamos a poner un nombre al azar, vamos a decir... Delicias no, sabores de la selva con un toque de, ¿cómo se llama? Un licor de café. Ajá, de café. Delicias de la selva con un toque de café.
Y yo lo primero que hago es que lo busco en el internet y digo, pero mire esta vaina, esto es tal cosa. Porque, Estos son trocitos de guineo con manzano. porque los restaurantes se encargan como que ponerle un nombre tan exótico que tú dices que cuando tú lo buscas, pero eso es un flan tal, o eso es un cocorneado, pero que ellos le pusieron Otro nombre. Miren, brevemente ya nos vamos y de verdad gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. Por ejemplo, ¿qué en la pastelería tú puedes agregarle licores, frutas? ¿Qué más tú puedes agregar? Mira, ahora que tú mencionas de los licores, a mí me gusta mucho la pastelería francesa y la pastelería italiana, porque ellos usan muchos licores Sí. en su postre. Por ejemplo, en esa, que es una galleta de amaretto. No era una galleta de amaretto. O sea, no, yo quiero que el enfoque no es que no. Esto era una galleta de amaretto. Entonces, en esta galleta de amaretto era así mismo, verbo pasado ya, de la conjugación ya me la comí. Sí. Cuéntame, tú dices que te gusta porque utilizan muchos licores. Yo por lo regular, ¿qué hago? Si yo voy a hacer un ejemplo, un flan, mucha gente suelen usar vainilla como para matarle el sabor al huevo. Ajá. Pero ¿qué pasa? La vainilla muchas veces coge el protagonista. Y al coger el protagonista, tú a veces sientes como que tú te estás comiendo algo que sabe mucho a vainilla. Y yo me destaco en que el postre se destaque en lo que yo quiera resaltar. Entonces, como en un flan, yo digo, bueno, yo puedo usar, si no uso ron leyenda, Okay. uso Glenfiddich, que es un whisky, Un whisky. pero trato de siempre usar entre whisky o ron. Qué bien. Entonces, ¿cómo contactar contigo, Andy? Bueno, Andy, el triple AN, Andy Arela Aquino Nova. ¿Cómo podemos contactar? podemos Ok, aquí en vamos las a ver. redes sociales. Aquí vamos a ver, vamos a poner aquí está nuestro eficiente Willillo. ¿Se destaca, Willy? Ahí sí. Redes sociales, En Purely Bake. ok. También me pueden contactar con mi número telefónico. Ok. Mi número telefónico es 849-657-9597. Excelente. ¿Qué puedo desearte? Un futuro dulce, saludable y que sigas desde esa visión, teniendo la oportunidad de que la mesa sí sea inclusiva, sea incluyente y que todos puedan disfrutar de un postre sin sentir primero culpa, pero aquellos que tienen alguna prescripción específica, que es un tema de salud, también tengan espacio en ese compartir. Exacto. A ustedes, amigos, un joven con valores, un joven de visión, y esas son nuestras propuestas, de que al terminar cada espacio, hoy nos quedó un exquisito sabor a dulce, pero de manera muy particular siempre nos quede la ilusión y la certeza de que en este espacio, el Tribunal de la Tarde, es ese lugar donde todos y todas tienen espacio. Feliz resto de la tarde.